Mi mamá gritó. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa ahora es de tu hermana. No discutí. Simplemente me quedé en silencio y me preparé. 2 días después, cuando mi hermana entró, deseo no haber puesto un pie ahí. Antes de contarte lo que hice después, tengo que preguntarte algo. ¿Alguna vez has sido tú quien hace todo el trabajo mientras otro se lleva todo el crédito? Deja un sí en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo ahora mismo. Quiero saber quién está conmigo. Después de que mi madre, Aarón, me gritó esas palabras, el sonido no rebotó. Se quedó suspendido en el aire, pesado y húmedo, como el calor sofocante de sabana allá afuera. 48 horas. Ese fue el plazo que me dio para desalojar la vida que había pasado 5 años reconstruyendo. Mi hermana Kelsey necesitaba la casa. La necesitaba para su boda, para su estética, para sus seguidores. Miré alrededor del vestíbulo. El recubrimiento restaurado a mano que yo misma lijé hasta borrar mis huellas. La moldura de corona hecha a medida que conseguí en un depósito de salvamento en Atlanta y que instalé con mis propias manos. Mi padre, Ryan, no podía mirarme a los ojos. Solo observaba el piso de madera que yo había pagado para restaurar el año pasado. Esto no era solo una casa. Era una ruinosa mansión victoriana que mi difunta abuela Eleanor había dejado atrás. Hace 5 años estaba a punto de ser condenada. El techo se venía abajo. Los cimientos se agrietaban. Y la ciudad amenazaba con demolerla. Mis padres estaban en bancarrota. No podían pagar los $165,000 necesarios para salvarla. Así que yo los pagué. Cada centavo. Tenía 24 años y apenas estaba comenzando mi firma de arquitectura de interiores. Y vertí todos los ahorros de mi vida en ese lugar. Pasé mis fines de semana raspando pintura con plomo y rehaciendo instalaciones eléctricas en lugar de salir a citas. Me salté vacaciones para pagar un nuevo techo de pizarra. Lo hice porque mi padre me miró a los ojos, con lágrimas, y me dijo: Hallie, esta siempre será tu casa. Estás salvando el legado de nuestra familia. Le creí. Ese fue mi error. Pensé que estaba invirtiendo en un futuro. Pero ahora, de pie ahí mientras mi madre miraba su reloj, esperando a que me fuera para empezar a preparar los cuartos para la suite nupcial de Kelsey, entendí la verdad. Yo no estaba invirtiendo. Estaba pagando renta. Una renta emocional carísima. Verás, en mi familia el amor nunca fue gratis. Era una transacción. Y yo siempre era la que pagaba la cuenta. Mi terapeuta lo llama la cadena invisible del sobreviviente. Cuando creces sintiéndote una opción y no una prioridad, aprendes a volverte útil. Te conviertes en quien arregla todo, en la proveedora, en la que resuelve problemas antes de que existan. Lo haces porque tienes terror de que, si dejas de ser útil, dejen de quererte. Yo pagué esos $165,000 no solo para salvar una casa, sino para comprar mi lugar en esa familia. Pensé que si hacía la casa perfecta, tal vez yo sería lo suficientemente perfecta para ellos. Pero Kelsey nunca tuvo que pagar nada. Solo tenía que existir. Era la hija dorada, la influencer de sonrisa perfecta y vida cuidadosamente curada. Ella no tenía que arreglar nada porque ella era el premio. Yo solo era el personal de mantenimiento. Y ahora el mantenimiento estaba terminado. La casa estaba hermosa. Lista para revista. Y eso significaba que mi utilidad había expirado. Me estaban desechando como a una contratista cuyo trabajo ya terminó. Está bien, dije. Mi voz no tembló. Incluso me sorprendió lo calmada que sonó. 48 horas. Mi madre soltó un suspiro de alivio, como si hubiera esperado una pelea y le molestara no haberla tenido. Bien, dijo. Asegúrate de despejar el cuarto de visitas. Kelsey quiere poner ahí su estación de maquillaje. Pasé junto a ellos y subí las escaleras que yo misma había reforzado con mis manos. Entré a mi habitación y cerré la puerta. No lloré. No grité. Me senté en la orilla de la cama y miré la perilla de latón vintage que me había tomado 3 semanas encontrar en eBay. Era hermosa. Era perfecta. Y era mía. Saqué mi teléfono y abrí mis contactos. No llamé a una mudanza. Llamé a un equipo especializado en salvamento arquitectónico con el que trabajaba en renovaciones de alto nivel. ¿Qué onda, Mike? Dije cuando contestó. Tengo un trabajo urgente. Desmantelado completo. ¿Todo se va? ¿Todo? Preguntó. Todo, respondí.
Especialmente los accesorios. Si yo lo compré, se va. El reloj avanzaba. Me volví un fantasma en mi propia casa. Empaqué mi ropa en silencio, ignorando la emoción de mi madre mientras medía ventanas para cortinas nuevas que ella no iba a pagar. No notó que yo marcaba los objetos con cinta azul. No notó al equipo de salvamento estacionándose por el callejón trasero. Cuando comenzaron, fue quirúrgico. No rompimos nada. Solo desmontamos. La araña de cristal vintage del comedor, fuera. La cubierta de mármol a medida de la isla de la cocina, levantada y retirada. Los electrodomésticos inteligentes, desconectados y llevados. Las llaves italianas importadas, desenroscadas. Nos llevamos las cortinas. Las persianas. Los herrajes de los gabinetes. Las tapas de los apagadores. Incluso las perillas antiguas de las puertas, reemplazándolas por las más baratas y huecas que encontré en la ferretería. Cuando se cumplieron las 48 horas, la casa ya no era un hogar. Era un cascarón. Un eco de vigas desnudas y subsuelo expuesto. Se veía exactamente como lo que era, una casa a la que le habían arrancado el alma. Me quedé en el vestíbulo por última vez. Las paredes estaban marcadas donde antes había apliques. El piso se veía opaco sin los tapetes. Era fea. Oscura. Vacía. Era la manifestación física de mi ausencia. Dejé la llave en el suelo. El metal resonó solo contra la madera. Salí, me subí al coche y me fui. No miré atrás. Apagué el teléfono, pero pude imaginar la escena. Kelsey llegando con su cortejo nupcial, celulares en mano, lista para grabar un tour de la casa para sus seguidores. Esperando una portada de revista y encontrándose con una obra en construcción. Manejé hasta un hotel del otro lado de Savannah. Pedí servicio a la habitación. Me di una ducha larga y caliente. Y por primera vez en 5 años, no me preocupé por una tubería con fuga o una ventana que dejaba pasar el aire. Cuando por fin encendí el teléfono, casi se derrite de tantas notificaciones. 17 llamadas perdidas de mi madre. 12 de mi padre. 30 mensajes de Kelsey. Abrí uno de Kelsey. Todo en mayúsculas. Arruinaste mi estética. Esto es enfermo. Vuélvelo a poner. Luego escuché un buzón de voz de mi padre. Su voz temblaba de rabia. Hallie, esto es robo. Te llevaste los accesorios. Te llevaste el valor de esta casa. Vas a ir a prisión. Vuelve a poner todo o voy a llamar a la policía. Lo escuché 2 veces. No estaban tristes porque me había ido. No estaban preocupados por dónde estaba durmiendo. Estaban furiosos porque ya no estaban las comodidades. No estaban impactados porque yo hubiera sido cruel, sino porque el electrodoméstico dejó de funcionar. Esta es la trampa de normalizar la crueldad. Habían normalizado tanto mi explotación que mi salida les pareció un robo. De verdad creían que tenían derecho a mi trabajo, a mi dinero, a mi gusto. Pensaban que la casa venía con garantía Hallie. Pues la garantía acababa de vencer. A la mañana siguiente, un notificador judicial me entregó un sobre grande en el lobby del hotel. Mi padre no estaba mintiendo. Me estaba demandando. El documento era grueso, pesado de jerga legal, destrucción de propiedad, robo de accesorios, daño emocional intencional. Reclamaba daños por más de $200,000. Sentí un momento de pánico, un frío atravesándome el pecho. ¿Me había pasado de la raya? Sabía que legalmente los accesorios se consideran parte del inmueble una vez instalados. Tal vez había cruzado un límite. Tal vez mi enojo me había costado la libertad. Llamé a Grace. Grace no era solo mi mejor amiga. Era una tiburona del derecho familiar, especializada en disputas de herencias. Había sido la albacea del testamento de mi abuela Eleanor. Ven a la oficina, dijo con voz firme. Trae todo. Me senté en su sala de juntas de paredes de vidrio, la demanda entre nosotras como una granada sin seguro. Grace hojeó los papeles, su rostro imposible de leer. Esto es un berrinche legal, Hallie, dijo por fin. Está aventando espagueti jurídico contra la pared para ver qué se pega. Pero tenemos que responder. Vamos a escarbar. Pasamos horas revisando el papeleo viejo de la remodelación. Cada recibo, cada factura, cada permiso. Yo tenía documentación de todo, la araña, el mármol, las llaves. Tenía pruebas de que yo lo había pagado todo. Pero Grace no estaba mirando los recibos.
Estaba revisando los archivos originales de la transferencia de hace 5 años, cuando mi abuela murió y mis padres tomaron control de la propiedad. Frunció el ceño y sacó una carpeta manila polvosa que solo decía, 2019. Ryan, dijo despacio, golpeando el expediente con un dedo. ¿Te acuerdas de la demanda que tuvo tu papá en ese entonces? El pleito con el proveedor. Asentí. Recordaba la tensión en la casa. Un proveedor grande lo había demandado por falta de pago. Él estaba aterrado de perderlo todo, su negocio, sus ahorros, la casa. Esa fue la excusa que usaron para decir que no podían pagar la remodelación. Afirmaron que sus bienes estaban congelados. Grace sacó un documento. No era un recibo. Era una escritura. Una cesión de derechos, quitclaim, para esconder la casa de los acreedores, dijo, mirándome por encima de los lentes. Tus papás firmaron esto. Te transfirieron la propiedad por completo. Me quedé viendo el papel. El recuerdo volvió de golpe. Me sentaron en la mesa de la cocina y me hablaron en voz baja. Me dijeron que era solo una formalidad, un escudo temporal. Lo llamaron una estrategia fiscal. Dijeron que ponían la casa a mi nombre para proteger el legado familiar y que en cuanto se resolviera la demanda, harían el trámite para regresarla. Grace volvió a golpear el papel. Nunca hicieron el trámite de reversión. Hallie, ¿qué? Dije, sin entender. Fueron demasiado tacaños, respondió, soltando una risa seca, sin humor. Para regresársela a ellos mismos tenían que pagar impuestos de transferencia y derechos de registro. Simplemente no lo hicieron. Asumieron que nunca lo revisarías. Asumieron que siempre serías la hijita obediente que hacía lo que le decían. Sonrió con una mueca afilada y peligrosa que me hizo entender por qué era la mejor abogada de Savannah. Legalmente, dijo, no eres la inquilina. No eres la contratista. Eres la única dueña de esa casa. Tus padres no son los dueños. Son invasores. Sentí que el cuarto daba vueltas. La realidad me golpeó de lleno. Durante 5 años no estuve remodelando su casa. Estuve remodelando mi casa. Ellos habían estado viviendo gratis en mi propiedad, comportándose como reyes en un castillo que no les pertenecía. Me habían desalojado de mi propia casa. El miedo se evaporó y fue reemplazado por una claridad fría y contundente. Grace tomó su teléfono. ¿Quieres que mandemos una carta o prefieres hacerlo en persona? Pensé en el ensayo de la boda de Kelsey. Era a la mañana siguiente. Mi madre había publicado en Facebook que estaban salvando el día contratando decoradores de emergencia para que la casa vacía se viera presentable. Estaban decididos a montar su espectáculo. Estaban decididos a ganar. En persona, dije. A la mañana siguiente, el sol de Savannah caía a plomo. Llegué a la casa, a mi casa. La entrada estaba llena de coches. Los meseros descargaban charolas. Una camioneta de flores bloqueaba la cochera. Una empresa de renta acomodaba sillas blancas en el jardín. Mis padres estaban en el porche dando órdenes, estresados pero triunfantes. Creían que habían arreglado el problema. Creían que me habían borrado. No llegué sola. Estacioné el coche y bajé. Detrás de mí se detuvo una patrulla del sheriff, las luces encendidas en silencio. 2 agentes bajaron, ajustándose los cinturones. Mi padre me vio primero. Bajó las escaleras furioso, la cara tornándose de un morado violento. «Tienes mucho descaro al aparecerte aquí», gritó. «Después de lo que hiciste, sal de mi propiedad antes de que te arreste por allanamiento». Seguí caminando. Mis tacones resonaban firmes contra el pavimento. No me detuve hasta quedar frente a él. Kelsey salió corriendo al porche, aún con su bata de novia de seda y una copa de champaña en la mano. «Sácala de aquí, papá», chilló. Otra vez está tratando de arruinar mi día. Miré a mi padre. Miré a mi madre, detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión de puro desprecio. «No puedes corrernos, Hallie», escupió mi padre, señalándome con el dedo. «Yo compré este lugar. Es mío». Metí la mano en mi bolso y saqué la copia certificada de la escritura de cesión. La levanté, el papel crujía en el aire húmedo. «No, papá», dije con voz baja y firme. «No lo compraste. Lo escondiste. Lo escondiste para salvarte porque no querías pagar tus deudas y fuiste demasiado tacaño para recuperarlo». Le entregué el documento. Lo vi leerlo.
Vi cómo sus ojos recorrían la página. Vi el momento exacto en que el aire se le fue de los pulmones. Ahí estaba su firma. La fecha. El sello del notario. La verdad irrefutable de su propia avaricia. Esta casa es mía, dije. Lo ha sido durante 5 años. Están invadiendo mi propiedad y quiero que se vayan ahora. Uno de los agentes dio un paso al frente. Señor, ¿esta es su firma? Preguntó, señalando el papel. Mi padre balbuceó. Esto fue un acuerdo. Era algo de impuestos. ¿Es su firma? Repitió el agente, con la mano sobre el cinturón. Sí, susurró mi padre. Entonces necesita desalojar el lugar, dijo el agente. La propietaria ha solicitado su retiro. Mi madre empezó a gritar. No era un llanto de tristeza. Era el alarido de alguien perdiendo el control. Esto es un malentendido. Somos sus padres. No puedes hacer esto. La miré. La mujer que me dio 48 horas para irme. La mujer que me reemplazó sin pensarlo 2 veces. Tienen 48 minutos, dije. Agarren sus cosas, saquen a sus invitados y váyanse. La boda fue cancelada. Bueno, no cancelada. La movieron a un salón de motel junto a la carretera. Supe que la iluminación era horrible. No me quedé con la casa. No pude. Los recuerdos estaban demasiado manchados. Las paredes guardaban demasiados ecos de mi desesperación. La vendí tal como estaba. Incluso vacía, el mercado estaba caliente. Y el trabajo estructural que había hecho le añadió muchísimo valor. Obtuve una ganancia importante. Con ese capital lancé mi propio despacho boutique de arquitectura. Lo llamé Eleanor de Signe, en honor a la única persona de esa familia que me amó sin condiciones. Mis padres intentaron demandarme otra vez, alegando fraude. No llegó a nada. El rastro de documentos era impecable. Terminaron en un departamento pequeño, con la reputación destruida y las finanzas expuestas. Kelsey dejó de hablarme, lo cual, sinceramente, fue el mejor regalo de boda que pudo darme. Me senté en mi nueva oficina, mirando el horizonte de sabana. Ya no era la que arreglaba todo. Era la que construía. Corté el cordón. Y por primera vez, no tuve miedo de caer. Había construido una nueva base. Una que ellos nunca podrían tocar. Esta es la justicia del sobreviviente. La mejor venganza no fue el desalojo. No fue la humillación. Fue tomar los recursos que intentaron robarme y usarlos para sembrar un jardín que jamás podrían quemar. Si alguna vez tuviste que quemar un puente para salvarte, comparte esta historia y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento en que dijiste, ya basta. No olvides seguir para más historias donde la justicia sí se sirve.